Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el cuarto domingo de Pascua. Y este es un domingo muy especial, seguro que os suena. Es el que conocemos como el Domingo del Buen Pastor. Una de las imágenes, la verdad, más cercanas y profundas de Jesús. Y es que las lecturas de hoy no son simplemente textos antiguos, para nada. Nos lanzan una pregunta muy, muy personal, que resuena en el fondo del corazón de cada uno. Y esa pregunta que va a guiar toda nuestra reflexión es esta. En este mundo nuestro, tan lleno de ruido, a veces tan anónimo, ¿de verdad existe una voz que nos conozca íntimamente? ¿Alguien que sepa quiénes somos y que nos llame por nuestro propio nombre? Pues esa es la búsqueda que vamos a explorar juntos. Venga, pues vamos a ello. Empezamos con la primera lectura, que nos sitúa nada menos que en el día de Pentecostés. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y empieza un discurso que sacude por completo a la multitud. Proclama con una fuerza arrolladora que a ese Jesús que fue crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Pero lo más interesante es cómo reacciona la gente. El texto es muy gráfico. Dice que las palabras de Pedro les traspasaron el corazón. O sea que les llegó hasta lo más hondo. No les dejó indiferentes, para nada. Les movió tanto que solo pudieron preguntar: bueno, ¿y qué tenemos que hacer, hermanos? Fijaos en la pregunta. Es el inicio de todo, el primer paso en un camino nuevo. Y esta pregunta nos lleva de la mano directamente al Evangelio. Ahora es el momento de escuchar con mucha atención, porque son palabras del propio Jesús. Él mismo se nos va a presentar como ese pastor, como el que tiene la respuesta a nuestra búsqueda. Jesús empieza marcando un contraste muy claro, para que no haya dudas. Dice así: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Desde el principio nos avisa, hay una forma auténtica de guiar, y muchas otras que son falsas. Y continúa: pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Aquí la clave es la confianza, ¿verdad? El verdadero pastor no fuerza la entrada, tiene una relación reconocida. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es precioso. No se dirige a una masa anónima, no. Llama a cada una por su nombre. Y ellas, por eso mismo, porque reconocen su voz, le siguen. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este punto es crucial para la vida. Nos habla de la necesidad de aprender a discernir, a distinguir la voz que nos da vida de tantas otras voces que nos confunden. Y aquí, de repente, la parábola da un giro y se convierte en una revelación directa, increíble. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús ya no habla de un pastor, se identifica a sí mismo como el único acceso a la seguridad. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. En esta frase hay una promesa triple. Salvación, estará a salvo. Libertad, entrará y saldrá. Y sustento, encontrará pasto. Es una promesa de vida plena total. Y el contraste final no puede ser más rotundo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Describe la intención de todo aquello que se opone a la vida. Su meta es el vacío, la destrucción. Para concluir con el corazón de su misión, la razón de ser del Evangelio entero: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No habla de una simple supervivencia, no. Habla de una vida desbordante, con un propósito. ¡Uf! ¡Qué palabras tan potentes! Después de escuchar esto, la pregunta es obligada. ¿Y esto cómo resuena en nuestra vida? ¿Qué significa hoy para nosotros escuchar al pastor? Porque, seamos sinceros, el desafío es real. Vivimos rodeados de miles de voces, de distracciones, de mensajes que nos dicen qué pensar, qué desear, quiénes tenemos que ser. Y en medio de toda esa maraña, ¿cómo narices se puede reconocer la voz del buen pastor? Pues mirad, el propio Evangelio nos da las pistas. Lo primero, y fundamental, nos dice que hay alguien que nos conoce personalmente, que nos llama por nuestro nombre. No somos un número en una multitud. Lo segundo, se presenta como la única puerta que da seguridad y salvación de verdad, un refugio en medio de tanta incertidumbre. Además, su voz no nos confunde, nos guía hacia esa vida en abundancia que promete. En definitiva, no es un extraño, es, como decía la segunda lectura, el pastor y guardián de nuestras almas. Y hay una cita de San Gregorio Magno que lo clava. Nos recuerda que reconocer esa voz no es solo un ejercicio mental o una cuestión de creer y ya está. Conocer al pastor implica una respuesta de amor, un compromiso que se demuestra con obras. No se trata solo de escuchar, se trata de seguirle.
Bueno, y vamos llegando al final de nuestra reflexión. Me gustaría que nos quedáramos con una idea final que lo resume y lo ata todo. El catecismo nos lo recuerda de forma contundente. Aunque haya pastores humanos, es Cristo mismo quien, sin cesar, guía, alimenta y cuida a su rebaño. Él es el buen pastor con mayúsculas, la garantía, el modelo, el que dio la vida por cada una de sus ovejas. Y con esta idea cerramos. Quizá el mejor fruto que podemos sacar de este domingo del Buen Pastor es pedir justo eso, que en muchos corazones se despierte el deseo de preguntarse, Señor, ¿qué quieres de mí? Que descubran que su vida no es una casualidad, sino una vocación, una llamada personal a seguir la voz de aquel que nos conduce siempre a la vida en abundancia.